Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy, como ya te adelanté en nuestra píldora justiciera anterior, vamos a continuar repasando esos exámenes a los que os habéis presentado el 27 de septiembre, de esos diferentes cuerpos de auxilio, tramitación y gestión. Es lo que vamos a seguir haciendo en las próximas píldoras justicieras porque estamos recibiendo muchas consultas tanto a través de redes sociales como a través de este canal sobre esos exámenes de los diferentes cuerpos de justicia que se celebraron el pasado sábado 27 de septiembre. Así que hoy vamos a continuar con el segundo caso práctico que cayó en el examen de auxilio judicial. Vamos a analizar esas preguntas, esas opciones de respuesta, vamos a ver esas trampas que a veces nos pone ahí el Ministerio como criba, que ya sabemos que funcionan así, y vamos a intentar aprender sobre todo y especialmente si esta no ha sido nuestra convocatoria, y vamos a intentar ir a por plaza en próximas convocatorias. Así que muy atento a la píldora justiciera de hoy. Ya sabéis que podéis escribirme a píldorasjusticieras@hotmail.com si queréis que sea yo quien os acompañe en esta preparación de las oposiciones de justicia, y recordaros también que podéis suscribiros a este canal y activar la campanita de notificaciones, y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Bueno, como ya te adelantaba en la píldora justiciera anterior, los dos casos prácticos que han caído este año en el examen de auxilio judicial eran bastante previsibles. Nos cayó uno de civil y uno de penal. El de civil lo analizamos en nuestra última píldora justiciera. Vamos hoy con el de penal, que ya te adelanto trata sobre delitos leves y también era muy interesante. Tenía preguntas que son para revisarlas. Vamos a empezar con el enunciado del caso práctico, que dice: en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mahón, en funciones de guardia, se ha recibido atestado en la comisaría local de esta localidad contra doña Eugenia Sancho Montero por una posible infracción penal cometida el pasado 15 de mayo de 2024. En el mencionado atestado, el denunciante, que era don Florencio Burgos Monasterio, manifiesta que el pasado 15 de mayo de 2024, estando en su domicilio de Mahón, encontró un anuncio en la página web www.2000anuncios.com, donde una persona ofertaba una entrada para el concierto de Taylor Swift por un precio de 390 euros. Por tal motivo, el denunciante se pone en contacto con el vendedor a través de un número de WhatsApp, acordando que debía hacerle un bizum de 299 euros y que posteriormente esta persona le remitiría la entrada a su correo electrónico. El denunciante realizó dicha transferencia, pero no recibió la entrada y el anunciante le bloqueó de manera que no pudo volver a contactarle. Por la policía local de Mahón se solicitó a la compañía de teléfono de titularidad de la línea telefónica, respondiendo que en la fecha de los hechos la línea pertenece a doña Eugenia Sancho Montero, con DNI ta. Consultada la base de datos de la DGP, se obtiene que la señora Sancho Montero tiene domicilio en la Plaza de España número 3, piso 5 de la localidad de Ciudadela. Respecto a la transferencia realizada, se solicita a Bizum que confirme la realización de la misma y que aporte la titularidad del receptor de la misma, informando que se realizó la misma en la fecha 15 de mayo de 2024 y que el beneficiario fue doña Eugenia Sancho Montero. Celebrado el juicio con la asistencia de la parte denunciante y el Ministerio Público, entendemos que se refiere al Ministerio Fiscal, se dicta sentencia condenando a la denunciada a 2 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, y a que indemnice al perjudicado en la cantidad de 299 euros, sentencia que fue recurrida únicamente por la parte denunciada. Este es el caso práctico que nos plantea el Ministerio de Justicia. Recordemos, como siempre os digo, que lo ideal sería que a medida que vamos abordando esa primera lectura vayamos marcando, subrayando, poniendo un círculo en esos datos que pueden ser interesantes, datos que puedan tener que ver con la localidad, en este caso Mahón, que pueda tener que ver con fechas, 15 de mayo de 2024, que pueda tener que ver con cantidades de dinero, 299 euros, que pueda tener que ver, pues, por ejemplo, como decíamos, con localidades, Ciudadela,
Es importante que ya en una primera lectura le saquemos mucho partido a todos esos datos que aparecen en el enunciado, que no están ahí por casualidad y que seguramente cuando constan ahí es porque va a haber una serie de preguntas sobre competencia territorial o sobre cuestiones donde conocer la cantidad reclamada es importante. Por eso es muy importante que en esa primera lectura podamos marcar esos datos que van a ser relevantes para las preguntas que nos van a hacer. Bueno, pues siguiendo el modelo A, vamos a empezar con la pregunta 125, que dice, en el presente caso, ¿quién ha de realizar la citación al denunciante y al denunciado para el acto del juicio? Estamos hablando de delitos leves y parece que cuando escuchamos delitos leves se nos va el bolígrafo inmediatamente a que quien cita es la policía judicial, que además, curiosamente, nos lo han puesto como opción A en este examen. Nos pone como opción la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón y el Juzgado de lo Penal de Mahón. La respuesta correcta sería la C, conforme al artículo 964. Y es que cuando repasamos esto de los delitos leves, el procedimiento por delitos leves, sabemos que hay dos artículos que se refieren a los delitos que se pueden tramitar por este procedimiento, el artículo 962 y el 964. El 962 se refiere a unos cuantos delitos muy concretos que serían el de hurto flagrante, el de lesiones leves y el de coacciones, amenazas, mientras que lo que nos plantea el caso práctico que tenemos delante no es ninguno de esos delitos, parece más bien un delito leve de estafa. Por tanto, rigiéndonos por el artículo 964, dado que no se trata de ninguno de los delitos que irían por la vía del 962, que ya sabéis que es una vía un poquito más rápida, un poquito más ágil, y que siempre en esa vía más rápida se comienza por atestado, en este caso, a pesar de que tenemos la trampilla de que se empieza también por atestado, no es ninguno de esos delitos que aparecen en el artículo 962, que sería el artículo por el cual citaría en ese caso de esos delitos la policía judicial ante el juzgado de guardia. En este caso, como nos regimos por lo que dice el artículo 964, porque se trata de un delito leve diferente, en este caso quien citaría, como dice la opción C, sería el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mahón, que es al que le ha correspondido estar de guardia cuando ha recibido este atestado. La pregunta 126 nos dice: en el presente caso, la celebración del juicio ha de realizarse y nos da como opciones en el Juzgado de lo Penal de Mahón, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón, si el juez estima su competencia, en un plazo no superior a 10 días, en un plazo superior a 7 días si el denunciado reside fuera de la demarcación del juzgado. Bueno, en primer lugar, la C y la D, como ya sabéis, no pueden ser porque, como ya sabéis, en el caso del procedimiento por delitos leves, siempre se celebraría el juicio en un plazo no superior a 7 días. Por tanto, no puede ser ni la C, que nos habla de un plazo no superior a 10 días, ni tampoco la D, que nos habla de un plazo superior a 7 días cuando el denunciado reside fuera de la demarcación del juzgado. En cuanto a la A y la B, en cuanto a si es el juzgado de lo penal de Mahón o si sería el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mahón, que recordemos que es el que estaba de guardia, la correcta sería la B, conforme al artículo 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos dice que le corresponderá el enjuiciamiento inmediato al juzgado de guardia cuando estime que es competente. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. La pregunta 127 nos dice: la ausencia injustificada de la señora Sancho Montero, que era la denunciada, al acto del juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y nos daba como opciones: suspenderá la celebración del mismo si el juez considera necesaria su declaración, nunca suspenderá la celebración del mismo, nunca suspenderá la celebración del mismo si consta citada legalmente, o suspenderá la celebración del mismo si el Ministerio Fiscal considera necesaria su declaración. En este caso, la respuesta correcta sería la A, conforme al 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que en principio, si está bien citada, se puede celebrar el juicio en su ausencia, pero sí que es cierto que cuando el juez considera necesaria su declaración, va a suspender porque considera que en ese caso, por ser necesaria su celebración, no se puede celebrar el juicio en su ausencia. Así que en este caso la respuesta correcta sería la A.
La pregunta 128 nos plantea la celebración del acto de la vista registrada en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen y nos da como opción. En todo caso requerirá la presencia en la sala del LAG del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón. En ningún caso requerirá la presencia en la sala del LAG de primera instancia, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón. No requerirá la presencia en la sala del LAG, salvo que lo hubieran solicitado las partes al menos un día antes de la celebración de la vista, o requerirá la presencia en la sala del LAG si así se considera necesario por este. La respuesta correcta sería la D, conforme al artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se requiere la presencia del LAG en la sala si así la considera necesaria, si el propio LAG considera necesario encontrarse en la sala. La pregunta 129 nos dice: los hechos que constan en el atestado policial presentan los caracteres de un delito leve de estafa, por lo que procede incoar procedimiento de juicio sobre delitos leves conforme a lo ordenado, y nos da varias opciones: el libro tercero del Código Penal, el libro sexto del Código Penal, el libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el libro sexto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La respuesta correcta es la D, porque en el libro sexto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es donde se regula este procedimiento por delitos leves. La pregunta 130 dice así: en caso de que el juicio oral no pueda concluirse en un solo acto, se señalará por su continuación, conforme a lo dispuesto en el artículo 968 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro de los 10 días siguientes al día hábil siguiente, en el día más inmediato posible, o debe concluir en el día señalado. La respuesta correcta sería la C, conforme al artículo 968 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, en el día más inmediato posible. Si tuviera que continuar otro día, tendría que ser en el día más inmediato posible, y nos matiza la Ley de Enjuiciamiento Criminal siempre dentro de un plazo no superior a 7 días. La pregunta 131 nos plantea: en el presente supuesto contra la sentencia dictada cabe interponer, y nos dice: recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Menorca, recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón, o no cabe recurso alguno. La respuesta correcta sería la A, conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recordemos que el juzgado que estaba de guardia era un juzgado de primera instancia e instrucción, el de Mahón. Por tanto, la sentencia que dicte ese juzgado de primera instancia e instrucción sería apelable. ¿Quién tendría que resolver ese recurso de apelación? La Audiencia Provincial. Recordemos que si la sentencia viene de un juzgado de primera instancia e instrucción, el recurso de apelación es un recurso devolutivo que tendrá que resolverlo un órgano diferente y superior. En este caso sería la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Y ciertamente en esta pregunta sobre competencia era bastante fácil que nos pillaran y que pudieran confundirnos, porque la mayoría de los estudiantes de oposiciones de justicia pues quizás no conocen tan a fondo cómo es la estructura de la Administración de Justicia en las islas, en concreto en las Islas Baleares. En las Islas Baleares existe una única audiencia provincial, la de Palma de Mallorca, que de hecho es conocida como Audiencia Provincial de Baleares, cita en Mallorca, con lo cual era muy fácil que esa opción de respuesta donde se nos hablaba de esa audiencia provincial de Menorca nos confundiera. Aunque Mahón pertenece a la isla de Menorca, ciertamente ese recurso de apelación tendría que resolverlo la audiencia provincial, y la audiencia provincial se encuentra en Mallorca. Era una pregunta que para los ajenos a toda esta Administración de Justicia de Baleares era una pregunta un poquito complicada. La pregunta 132 nos planteaba: la sentencia dictada en segunda instancia se notificará al señor Burgos Monasterio. El señor Burgos Monasterio es, recordemos, la persona afectada, sería el ofendido. Las opciones eran sí, no, al no haber impugnado la sentencia, únicamente en el supuesto de haberse mostrado parte en el procedimiento, o no procede dictar sentencia en segunda instancia. Bueno, pues sí que procede sentencia en segunda instancia, porque sí que procede recurso de apelación, y como ofendido al señor Burgos se le va a notificar en todo caso la sentencia. Esto es algo que ocurre en todos los procedimientos penales. Al ofendido perjudicado, aunque no haya sido parte en la causa, siempre se le va a notificar la sentencia, tanto la sentencia dictada en primera instancia como la que pudiera resolver ese posible recurso de apelación. Por tanto, la respuesta correcta sería que sí, que sería la opción A.
La pregunta 133 nos pregunta por el plazo para apelar. Nos dice, el plazo para impugnar la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mahón es de 3 días, 5 días, 10 días o no cabe recurso alguno. Nos está preguntando por el recurso que cabe en su caso contra la sentencia. Sabemos que sí que existe la posibilidad de recurrir en apelación. Lo que no existe en los delitos leves es la posibilidad de utilizar el recurso de casación, pero el recurso de apelación sí, y el plazo para interponerlo sería de 5 días. Por tanto, la opción correcta sería la B. Recordemos lo que nos dice el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos dice que el plazo para interponer apelación son 5 días, pero que por lo demás el recurso de apelación se rige por lo dispuesto en los artículos 790-792, es decir, por el abreviado. Es decir, que vamos a aplicar en la tramitación de ese recurso lo que dispone la ley en el procedimiento abreviado. Si en el procedimiento abreviado, os digo siempre cuando nos referimos a la apelación, 10-10, 5-10, es decir, 10 días para interponer el recurso, 10 días para impugnarlo y ya para resolverlo 5 días si hubo sentencia o 10 días cuando no la hubo, en este caso tenemos que el plazo de interposición en el caso de las sentencias dictadas en procedimiento de delito leve son 5 días, tenemos 5 días para interponer el recurso, pero en lo demás nos regimos por lo que dice el abreviado, por tanto serían 10 días para impugnar el recurso y ya para dictar sentencia 5 días si hubo vista o 10 días cuando no la hubo. La pregunta 134 dice, en el supuesto de que don Florencio Burgos Monasterio hubiera solicitado que los actos de comunicación se le realizaran por medios electrónicos, estos se entenderán realizados en el día siguiente hábil a la fecha de recepción, en el día siguiente hábil a la fecha de recepción si fue remitido con posterioridad a las 3 de la tarde, el día siguiente hábil a la fecha de recepción si fue remitido con anterioridad a las 3 de la tarde o si una vez remitido transcurrieran 3 días sin que el señor Burgos Monasterio acceda a su contenido. La respuesta correcta, conforme al 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sería la D, es decir, si una vez remitido transcurrieran 3 días sin que el señor Burgos acceda a su contenido. Ya sabéis que en la Administración de Justicia las notificaciones telemáticas se hacen a través de un sistema que es el sistema LexNet. Pues bien, la normativa reguladora lo que nos dice es que pasados 3 días desde que se produjo el envío sin que el destinatario haya abierto la notificación, esta se tiene por efectuada. Y otra pregunta interesante, la 135, que nos dice, en el caso de que la señora Sancho Montero no alegue justa causa de su incomparecencia, podrá ser sancionada con multa de 200 a 2.000 euros, será sancionada con multa de 200 a 2.000 euros, podrá ser sancionada con multa de 200 a 5.000 euros o será sancionada con multa de 200 a 5.000 euros. Bueno, con esta pregunta cuando la vi me acordé especialmente de mis opositores, de los opositores que preparan conmigo la oposición, porque yo soy siempre súper machacona con esto y además yo en varios casos prácticos les he planteado alguna preguntita que era prima hermana de esta que os acabo de leer. Sobre todo es importante que nos demos cuenta de la trampa, de cómo está jugando con las cantidades, porque nos plantea 200 a 2.000 euros, que es la cuantía de la multa que nos puede recaer en el caso de este procedimiento por delitos leves, y te la mezcla con esa multa de 200 a 5.000 euros, que es la que se puede imponer en los demás procedimientos penales, no en este de delitos leves. Pero es que además no juega solamente la pregunta con la cantidad, sino también con el podrá ser sancionada frente al será sancionada. Pues bien, la respuesta correcta es la A, es decir, si no comparece la denunciada, podrá ser sancionada, no tiene que serlo en todo caso, podrá ser sancionada con multa de 200 a 2.000 euros. Pero quiero que acuséis esta forma, esta criba del Ministerio de Justicia, cómo juega con el podrá y el deberá y cómo trata de confundirnos cuando existe en el procedimiento de delitos leves una multa específica de 200 a 2.000 euros, cómo nos mete también en las opciones de respuesta esa multa que nos suena de otros procedimientos penales de 200 a 5.000 euros. Son cribas y son las trampas del Ministerio, ya lo sabéis. Bueno, pues vamos con la pregunta 136, que dice, conforme a lo establecido en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no tendrá obligación de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir al juez escrito de alegaciones la señora Sancho Montero, que sería la denunciada, el señor Burgos Monasterio, que sería el afectado, el ofendido,
tanto el denunciante como el denunciado o ni el denunciante ni el denunciado. La respuesta correcta es la A, conforme al artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque nos dice este artículo que es la parte denunciada la que en su caso puede no comparecer, pero puede dirigirle un escrito al juez explicando pues sus argumentos de defensa. Y también nos dice la ley que podría apoderar a un abogado o procurador si lo decide. La pregunta 137 dice así: firme la sentencia condenatoria, se procederá a su ejecución a instancia de la señora Sancho, que recordemos que era la denunciada, no va a pedir ella la propia ejecución, a instancia del señor Burgos, que era el ofendido, a instancia del Ministerio Público, entendemos que se refiere al Ministerio Fiscal, o de oficio por el juez competente. Bueno, pues la respuesta correcta es la D, si atendemos a lo que dice el artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos dice que en los casos de delitos leves le corresponde la ejecución al órgano que ha conocido del juicio. En este caso, el juzgado que ha conocido del juicio y que ha dictado la sentencia sería el que, una vez firme, tendría que proceder a la ejecución. La pregunta 138 nos dice: en el supuesto de que una de las partes hubiera otorgado su representación a un procurador, la notificación de la sentencia a dicho profesional se tendrá por realizada en el día siguiente hábil a la fecha de la recepción, el día siguiente a la fecha de recepción, el día siguiente hábil a la fecha de recepción si fue remitido con posterioridad a las 3 de la tarde o el día de la recepción si fue remitido con anterioridad a las 3 de la tarde. Y la respuesta correcta sería la A, según el artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la notificación a un procurador. Y como ya sabemos que nos dice ese artículo 151, las notificaciones a procuradores se tendrán por hechas al día siguiente de efectuadas. Es importante que tengamos en cuenta que esto ocurre con los procuradores y también con las administraciones públicas, con la administración local, con la comunidad autónoma, con el INSS y la tesorería, con el SEPE, con lo que son administraciones públicas, abogacía del Estado. Siempre la notificación se tendrá por efectuada al día siguiente hábil de la fecha de recepción. La pregunta 139 dice: en el supuesto de que la señora Sancho Montero, que era la denunciada, hubiera otorgado su representación a un abogado y éste no accediera al contenido de la notificación de la sentencia, el acto de comunicación se tendrá por efectuado el día siguiente hábil a la fecha de recepción, el día siguiente hábil a la fecha de recepción si fue remitido con posterioridad a las 3 de la tarde, transcurridos 3 días, o solamente puede otorgar su representación a un procurador. Bueno, pues puede otorgar su representación a abogado, esta última opción de que solamente puede otorgar la representación a un procurador no es cierta, y la respuesta correcta sería la C, es decir, se tendrá por efectuado el acto de comunicación transcurridos 3 días, conforme al artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí, viendo la pregunta anterior, observamos la diferencia entre procuradores y abogados. En el caso de los abogados, cuando se les hace una notificación a través del sistema telemático que se utiliza en la Administración de Justicia, que es el sistema LexNet, cuando se les envía la notificación telemáticamente y no la abren, se va a tener por efectuada pasados 3 días desde que se les envió. Y vamos con la pregunta 140. Si al señor Burgos, por el juez de instrucción, se le solicita que designe un correo electrónico donde remitirle los actos de comunicación, ¿está obligado a facilitarlo? ¿No está obligado a facilitarlo? Las notificaciones le serán remitidas en cualquier caso por correo ordinario, las notificaciones le serán remitidas en cualquier caso por LexNet. Bueno, pues la respuesta correcta sería la B, conforme al artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, sabemos por ese artículo que a los intervinientes en un procedimiento por delitos leves se les va a pedir ya desde su primera comparecencia que nos faciliten, en la medida de sus posibilidades, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que pudiera agilizar el ponernos en contacto con ellos si el juicio se celebrara de manera inminente o si tuviéramos que realizar alguna notificación, para que pudiera efectuarse esa notificación a través de esos medios, el teléfono y la dirección de correo electrónico. Pero también nos dice la ley que cuando no fuera posible o no lo facilitaran, pues seguirá surtiendo efecto la notificación que se pueda realizar en el domicilio postal, en la dirección que tengan. Por tanto, la correcta es la B, no está obligado a facilitarlo. Vamos con la pregunta 141, que dice: en la citación a juicio que se efectúe al señor Burgos, conforme a lo dispuesto en el artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le informará de que puede ser asistido por abogado
representado por abogado, asistido y representado por abogado, representado por procurador. Esta pregunta también me hizo mucha gracia cuando la leí porque en esto soy muy machacona y estoy segura de que mis opositores habrán respondido bien a esta cuestión, que además es algo que yo suelo preguntar en todos los casos prácticos que les pongo para practicar. La respuesta correcta sería la A, conforme al artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es que en el caso de los delitos leves, si se quiere, se puede acudir asistido por abogado, pero no nos pide en ningún momento procurador. Se nos da la opción de que podamos ir asistidos por abogado, y en cualquier caso también podríamos comparecer por nosotros mismos. La pregunta 142 dice, en el presente caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 969 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿quién hablará el último una vez practicada la prueba en el acto de juicio oral en apoyo de su pretensión? Y nos dice el fiscal, el señor Burgos, que sería el ofendido, la señora Sancho, que sería la denunciada, o el letrado de la defensa. Bueno, pues la respuesta correcta sería la C, conforme al artículo 969 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, la última en tener derecho a hablar sería la señora Sancho, que es la acusada, que es lo que nos dice literalmente ese artículo. No nos dice el artículo el abogado de la acusada, porque, como acabamos de indicar, no es necesario, no es obligatorio el acudir con abogado. En el procedimiento por delitos leves, las partes pueden comparecer por sí mismas. Lo de ir asistidas por un abogado es algo opcional. Entonces, lo que nos dice la ley es que la última en hablar sería el acusado o la acusada. En este caso, la acusada, la señora Sancho. La pregunta 143 dice, en ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son absolutamente inembargables los bienes sacros, el menaje de la casa, el salario que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional o los bienes que carezcan por sí solos de contenido patrimonial. Esta pregunta podría ser un poco liosa porque algunas de esas cosas en otros artículos de la ley aparecen también como bienes inembargables en lo que no pueda considerarse superfluo, por ejemplo, al referirnos al menaje de la casa. En este caso, la respuesta correcta, porque es de todas las opciones de respuesta la que aparece específicamente citada en ese artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a que hace referencia la pregunta, serían los bienes que carezcan por sí solos de contenido patrimonial. Así que la respuesta correcta sería la D. Y ya por último tenemos la 144 que dice, para poder denunciar la nulidad de un embargo conforme a lo dispuesto en el artículo 609 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe hacerse mediante los recursos ordinarios si el ejecutado no está personado, por simple comparecencia si el ejecutado no está personado, por simple comparecencia si el ejecutado está personado, o debe hacerse mediante los recursos ordinarios en todo caso. Bueno, pues en este caso tenemos que remitirnos, como dice la pregunta, al artículo 609 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ver qué dice literalmente. Y lo que dice literalmente es que en principio el ejecutado puede denunciar la nulidad mediante los recursos ordinarios o bien, en caso de que no esté personado en la ejecución, sería por simple comparecencia ante el LAG. Por tanto, de esas diferentes opciones de respuesta que nos da la pregunta 144, la única correcta sería la B, que dice por simple comparecencia si el ejecutado no está personado, porque si está personado no basta esta simple comparecencia, tendría que ser mediante los recursos ordinarios en el propio procedimiento de ejecución, y tampoco es correcta que se tenga que hacer mediante los recursos ordinarios en todo caso. Por tanto, la respuesta correcta sería la B, por simple comparecencia si el ejecutado no está personado en la ejecución. Bueno, opositores, pues espero que la resolución de este caso práctico que ha caído en el último examen de auxilio judicial os haya venido muy bien para repasar muchos conceptos, muchos contenidos. Ya habéis visto algunas de las trampas que nos pone el Ministerio de Justicia en estos exámenes. Es lo normal, son cribas. Por eso soy muy machacona en mis clases y también en estas píldoras justicieras con cuestiones de plazos, con cuestiones de procedimiento, con dónde hay un podrá y un deberá, con lo que resuelve el juez y lo que resuelve el LAG. Soy muy machacona con algunas cuestiones, los opositores que preparan la oposición conmigo y me padecen ya lo saben, pero ya estáis viendo que es lo que luego nos pregunta el tribunal en sus exámenes oficiales. Así que tenemos que estar muy pendientes de este tipo de detalles, que son los que marcan la diferencia y los que hacen que aprobemos o no el caso práctico.
Ya sabéis que me encanta leeros, así que me podéis dejar un comentario por aquí debajo y comentarme qué os están pareciendo estas píldoras justicieras de repaso de los exámenes del 27 de septiembre que estamos publicando en este canal, y también os podéis hacer llegar vuestras consultas sobre el temario, sobre los exámenes del 27 o sobre lo que necesitéis, porque ya sabéis que estaríamos encantados de tenerlo en cuenta de cara a futuras píldoras justicieras que pudiéramos publicar. Y ya sabéis lo que os digo siempre, si queréis contar conmigo para preparar las oposiciones de justicia, una vez que descanséis un poquito de este trance que han sido estos exámenes y ya recuperemos un poquito las energías, me podéis escribir a píldorasjusticieras@hotmail.com. Estaré encantada de informaros sobre nuestro método de trabajo, sobre cómo preparamos la oposición, y estoy segura de que te va a gustar y de que va a ser la oportunidad de que la próxima convocatoria sea la tuya. Y por lo demás, pues ya sabéis lo que decimos siempre en este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.